El sol apenas comenzaba a desperezarse sobre las colinas cuando Carla ya tenía las manos sumergidas en el agua fría del río. Sus dedos enrojecidos frotaban la ropa ajena con la misma dedicación de siempre, mientras Miguel dormía tranquilo en la cesta que ella colocaba bajo la sombra de un árbol cercano. Tenía apenas 1 año, ese pequeño que había llegado para cambiarle la vida por completo, para mostrarle que el amor verdadero no necesita testigos ni documentos firmados. Las mujeres del pueblo pasaban cerca, sus miradas cargadas de juicio, sus susurros apenas disimulados. Carla había aprendido a no escucharlas, a concentrarse en el sonido del agua, en el canto de los pájaros, en la respiración pausada de su hijo. Pero las palabras siempre encontraban la manera de filtrarse, como el agua entre las piedras. «Mira a esa mujer, sin vergüenza alguna», decía una. «Un hijo sin padre, qué escándalo», respondía otra. Carla apretaba los labios y seguía frotando. 26 años tenía cuando Miguel nació, 27 ahora, y cada uno de esos años pesaba diferente en su espalda. No por el cansancio del trabajo, que era mucho, sino por el peso de las miradas, de los comentarios, de tener que demostrar cada día que una mujer podía ser digna incluso cuando el mundo insistía en decir lo contrario. Su casa era pequeña, con paredes de adobe que amenazaban con desmoronarse cada vez que llovía fuerte. El techo de láminas oxidadas dejaba pasar el frío en las noches y el calor en los días, pero era suya, o al menos así le gustaba pensarlo, aunque sabía que el dueño podía pedirle que se fuera en cualquier momento. Por ahora pagaba la renta lavando su ropa, la de su esposa y la de sus 3 hijos. Era un arreglo silencioso, uno que no necesitaba palabras porque ambos entendían la necesidad de la otra parte. Cada mañana, Carla se levantaba antes del amanecer. Preparaba un poco de café con lo que le quedaba del mes anterior, calentaba tortillas sobre el fuego de leña y daba gracias por tener algo que llevar a la boca. Miguel se despertaba poco después, con esa sonrisa que le iluminaba el rostro completo, esa risa que hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. «Buenos días, mi amor», le susurraba mientras lo cargaba contra su pecho. El niño apretaba sus manitas contra su cuello, y en ese abrazo Carla encontraba toda la fuerza que necesitaba para enfrentar otro día. El pueblo no era grande, apenas unas cuantas calles polvorientas rodeadas de campos de cultivo y ranchos dispersos. Todo el mundo conocía a todo el mundo, y los secretos duraban menos que el rocío de la mañana. Por eso, cuando llegó la noticia de que alguien había comprado la hacienda más grande de la región, el lugar se llenó de murmullos y especulaciones. «Dicen que es un hombre rico de la capital», comentaba don Héctor en la tienda. «Escuché que tiene miles de hectáreas ahora», agregaba doña Rosario mientras compraba azúcar. «¿Y será casado? ¿Tendrá familia?», preguntaba otra mujer, con ese tono que delataba más interés del que quería admitir. Carla escuchaba estas conversaciones mientras esperaba su turno para comprar un poco de jabón. No le importaban mucho los chismes sobre gente que no conocía, tenía suficiente con lidiar con los chismes sobre ella misma. Pero algo en el aire había cambiado. Había una electricidad nueva, una expectativa que hacía que hasta las personas más aburridas del pueblo se animaran con la posibilidad de algo diferente. La hacienda llevaba años abandonada. El antiguo dueño había muerto sin herederos directos, y la propiedad había pasado por varias manos en disputas legales que parecían no terminar nunca. Ahora finalmente alguien la había comprado completa, con sus tierras fértiles, sus establos vacíos y esa casa grande que todos recordaban de tiempos mejores. Pasaron algunos días antes de que el nuevo dueño llegara. Carla estaba en el río, como siempre, cuando escuchó el rugido de camionetas subiendo por el camino principal. Levantó la vista brevemente, protegiéndose los ojos del sol con una mano mojada, y vio la caravana de vehículos dirigiéndose hacia la hacienda. Luego volvió a su trabajo. Los asuntos de la gente rica no eran los suyos.
Pero el pueblo entero parecía hipnotizado. Durante los siguientes días no se hablaba de otra cosa. El nuevo hacendado se llamaba Roberto, tenía 38 años y, para sorpresa de muchos y desilusión de algunas, era soltero. Había llegado solo, sin esposa, sin hijos, sin familia aparente. Solo él, un capataz de confianza y planes ambiciosos para revivir esas tierras. «Es muy apuesto», suspiraba la hija del comerciante. «Y educado, habla como la gente de ciudad», añadía su amiga. «Pero parece serio, casi no sonríe», observaba otra. Carla sonreía para sí misma mientras escuchaba estos comentarios. Le divertía ver cómo la llegada de un extraño podía revolucionar tanto a la gente. Ella tenía cosas más importantes en qué pensar, como el hecho de que Miguel estaba empezando a caminar y que pronto necesitaría zapatos nuevos, algo que su presupuesto apenas podía contemplar. Una tarde, mientras colgaba ropa recién lavada en los cordeles que había tensado entre dos árboles cerca de su casa, vio pasar al nuevo hacendado en su camioneta. Él conducía despacio, observando el pueblo con atención, como si estuviera memorizando cada detalle. Sus ojos se encontraron por un segundo, apenas un instante, antes de que ella desviara la mirada y siguiera con su tarea. No pensó más en ello. Pero Roberto sí pensó. Algo en esa mujer de rostro cansado pero hermoso, con esas manos trabajadoras y esa dignidad que emanaba incluso en la pobreza, le llamó la atención. Esa misma noche, en la soledad de la casa grande que ahora era suya, se encontró preguntándole a su capataz sobre ella. «Ah, esa es Carla», dijo el hombre con un tono que Roberto no supo interpretar del todo. «Lava ropa para ganarse la vida. Vive allá abajo, en esa casita junto al camino». «¿Está casada?», preguntó Roberto, tratando de sonar casual. El capataz hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «No, patrón. Tiene un hijo pequeño, pero no hay marido». Roberto asintió, sintiendo que había más en esa historia de lo que le estaban contando. No presionó más. Ya tendría tiempo de entender las complejidades de su nuevo hogar. Los días pasaron y la hacienda comenzó a llenarse de vida nuevamente. Roberto contrató trabajadores, reparó cercas, compró ganado. Era un hombre de acción, eso quedó claro desde el principio. Pero también era observador. Notaba las dinámicas del pueblo, la manera en que las personas se relacionaban, los silencios que decían más que las palabras. Y notaba a Carla. La veía pasar temprano en las mañanas, camino al río, con su canasta de ropa y su hijo en brazos. La veía en la tienda, contando monedas cuidadosamente antes de cada compra. La veía en la iglesia los domingos, sentada en la última banca, apartada de las demás mujeres que se agrupaban en pequeños círculos de conversación. Había algo en su soledad que le resultaba familiar. Él también había sido señalado, aunque de manera diferente. En la ciudad, su soltería a los 38 años generaba preguntas, especulaciones, presiones familiares constantes. Aquí en el Historias Narradas, esperaba encontrar paz, un lugar donde pudiera ser simplemente él mismo sin tener que explicar por qué nunca había encontrado a alguien que hiciera latir su corazón de verdad. Una mañana, mientras supervisaba las reparaciones del establo principal, escuchó fragmentos de una conversación entre dos de sus trabajadores. No era su intención espiar, pero las voces llevaban en el aire quieto de la mañana. «No entiendo cómo puede sonreír así, después de lo que le hizo ese desgraciado», decía uno. «Es fuerte esa mujer, más de lo que parece. Criar un hijo sola, con todo el pueblo hablando», respondía el otro. «¿Y el padre del niño nunca volvió? Ese cobarde se fue apenas supo del embarazo. Le prometió el cielo y las estrellas, y después la dejó como si no fuera nada. Ahora anda por ahí, en otro pueblo, con su nueva familia, como si Miguel no existiera». Roberto sintió algo apretarse en su pecho.
No era solo curiosidad lo que sentía ahora, era algo más profundo, más perturbador. Indignación, tal vez, o admiración por una fortaleza que él apenas podía imaginar. Esa tarde tomó una decisión. Necesitaba más ayuda en la hacienda, y específicamente necesitaba a alguien que se encargara de la ropa de cama, las cortinas, los manteles. Tenía suficiente dinero para pagar por ese servicio y conocía a alguien que podría beneficiarse del trabajo. Se acercó a su capataz. «Necesito que encuentres a esa mujer, Carla. Dile que tengo un trabajo para ella, si le interesa». El capataz levantó las cejas, pero no hizo preguntas. «Sí, patrón. Le haré llegar el mensaje». Carla recibió la noticia con sorpresa. El capataz había tocado a su puerta al atardecer, quitándose el sombrero con respeto mientras le explicaba que el patrón Roberto necesitaba sus servicios como lavandera. «Sería trabajo regular», le explicó. «La casa es grande, hay mucha ropa de cama, cortinas, manteles. Él está dispuesto a pagar bien». Carla sintió que el corazón le latía más rápido. Trabajo regular significaba ingresos estables, algo que no había tenido en mucho tiempo, pero también significaba trabajar para el hombre nuevo, el que todo el pueblo miraba con una mezcla de respeto y curiosidad, el que ella había visto pasar en su camioneta aquella tarde. «¿Cuándo quiere que empiece?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Cuando usted pueda, señora. Tal vez mañana podría pasar por la hacienda para que el patrón le explique exactamente qué necesita». Esa noche, Carla apenas pudo dormir, no por miedo, sino por esa sensación extraña de que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía exactamente qué ni cómo. A la mañana siguiente se levantó más temprano de lo habitual, se peinó con más cuidado, se puso su vestido menos gastado, el que guardaba para las ocasiones especiales, aunque hacía meses que no tenía ninguna. Miguel estaba inquieto, como si sintiera la ansiedad de su madre, así que le cantó bajito mientras lo vestía y le daba su desayuno. El camino a la hacienda le tomó media hora a pie. Era más lejos de lo que pensaba, pero el ejercicio le ayudó a calmar los nervios. A medida que se acercaba, la propiedad se revelaba en toda su magnitud. Los establos recién pintados, las cercas nuevas, el ganado pastando tranquilo en los potreros. Y la casa, esa casa enorme que había visto solo desde la distancia, ahora se alzaba frente a ella como algo salido de otro mundo. Tocó la puerta con timidez, ajustando a Miguel en su cadera. Un hombre mayor, que supuso era el capataz, le abrió con una sonrisa amable. «Debe ser Carla. Pase, por favor. El patrón la está esperando». La condujo a través de habitaciones amplias y luminosas, con pisos de madera que brillaban y ventanas enormes por donde entraba la luz del sol. Carla nunca había estado en una casa así. Se sentía pequeña, fuera de lugar, consciente de cada paso que daba. Roberto estaba en su estudio, revisando unos papeles cuando entraron. Al escuchar pasos levantó la vista, y por segunda vez sus miradas se encontraron. Pero esta vez ninguno de los dos desvió los ojos inmediatamente. Él vio a una mujer joven, pero con arrugas prematuras alrededor de los ojos, producto del sol y el trabajo duro. Vio manos ásperas pero elegantes, una postura erguida a pesar del cansancio evidente, y unos ojos que reflejaban inteligencia y determinación. Y vio al niño, aferrado a ella como si fuera su único refugio en el mundo, mirándolo todo con curiosidad infantil. Ella vio a un hombre alto, de hombros anchos y manos grandes, que sin embargo se movían con delicadeza al dejar la pluma sobre el escritorio. Vio ojos que no la juzgaban, algo raro en su experiencia, y una expresión que era seria, pero no dura. «Buenos días», dijo Roberto, poniéndose de pie. «Gracias por venir. Soy Roberto». «Carla», respondió ella con voz suave pero firme. «Su capataz me dijo que necesita ayuda con la ropa». «Así es.
Como puede ver, esta casa es grande y llevo semanas aquí sin prestarle la atención que merece a cosas como las cortinas, la ropa de cama, los manteles. Necesito a alguien de confianza que se encargue de eso. Me dijeron que usted es la mejor lavandera del pueblo. Carla sintió que las mejillas le ardían ante el cumplido. No estaba acostumbrada a que la elogiaran. Hago mi mejor esfuerzo, señor. Roberto, por favor. El señor me hace sentir viejo, dijo él con una sonrisa que le iluminó el rostro completo, transformándolo. Por primera vez en mucho tiempo, Carla sintió algo extraño en el pecho. No sabía qué era exactamente, pero la hizo sonreír también, una sonrisa genuina que no pasó desapercibida para Roberto. Y así, en ese momento simple, en ese intercambio de palabras y sonrisas, comenzó a tejerse algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, algo que el pueblo pronto comenzaría a notar, a comentar, a juzgar. Pero en ese instante, en la quietud de esa casa grande, con el sol entrando por las ventanas y Miguel balbuceando suavemente en los brazos de su madre, solo existía esa conexión inexplicable entre dos personas que habían vivido demasiado tiempo esperando sin saber exactamente qué. Roberto le mostró la casa, explicándole lo que necesitaba. Había sábanas que no se habían cambiado en semanas, cortinas llenas de polvo del camino, manteles guardados que requerían cuidado especial. Era mucho trabajo, pero también era una oportunidad. ¿Cuánto cobraría por todo esto?, preguntó él cuando terminaron el recorrido. Carla hizo algunos cálculos mentales rápidos, tratando de encontrar un número que fuera justo pero no excesivo. Antes de que pudiera responder, Roberto nombró una cantidad que era el doble de lo que ella había pensado pedir. ¿Le parece justo?, preguntó él, observando su expresión de sorpresa. Es más que generoso, señor. Quiero decir, Roberto. Es lo que vale su trabajo. Y si le parece bien, me gustaría que viniera 2 veces por semana. Podría usar el lavadero que está en la parte trasera, tiene agua corriente y espacio para colgar todo. Y Miguel puede jugar en el jardín mientras usted trabaja, está cercado y es seguro. Carla sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No podía llorar, no frente a este hombre que apenas conocía, pero que le estaba ofreciendo más de lo que había soñado. Acepto, dijo simplemente. Gracias. Mientras caminaba de regreso a su casa esa tarde, con Miguel dormido contra su pecho y la promesa de un futuro un poco menos incierto, Carla no podía dejar de pensar en los ojos de Roberto, en la manera en que la había tratado con respeto, sin un atisbo del juicio al que estaba tan acostumbrada. Y en la hacienda, Roberto se quedó de pie junto a la ventana, observándola alejarse por el camino polvoriento, preguntándose por qué esa mujer que apenas conocía ya ocupaba tanto espacio en sus pensamientos. El pueblo, por supuesto, no tardó en comenzar a hablar. El primer día que Carla llegó a trabajar a la hacienda, el sol apenas asomaba entre las montañas. Había dejado a Miguel con doña Mercedes, la única mujer del pueblo que no la miraba con desprecio, una anciana de corazón noble que cuidaba niños por unas monedas y que siempre le decía que Miguel era un angelito. Roberto ya estaba despierto cuando ella llegó. Había escuchado sus pasos en el camino de grava y salió a recibirla antes de que tocara la puerta. «Buenos días, Carla. No esperaba que llegaras tan temprano». «Me gusta aprovechar las horas frescas para el agua», respondió ella, ajustando la canasta que llevaba con sus propios trapos y jabones. «El calor del mediodía hace más difícil el trabajo». Él asintió, admirando esa dedicación que parecía natural en ella. La condujo al lavadero, un espacio amplio en la parte trasera de la casa que había sido renovado recientemente. Había pilas grandes de cemento, un tendedero cubierto y, lo más importante, agua corriente que salía de una tubería conectada al pozo artesiano de la propiedad. «Esto es maravilloso», dijo Carla sin poder ocultar su asombro.
Estaba acostumbrada al río, a cargar el agua en cubetas, a luchar contra la corriente. Esto era un lujo que nunca había imaginado. Me alegra que te guste. Si necesitas algo más, solo dímelo. Durante las siguientes horas, Carla trabajó con la concentración de siempre, pero con una ligereza en el corazón que hacía tiempo no sentía. El agua salía limpia y abundante, el espacio le permitía moverse con libertad y nadie la miraba con juicio. Era como si hubiera encontrado un pequeño refugio del mundo. Roberto pasaba ocasionalmente, siempre con alguna excusa, que si necesitaba verificar la presión del agua, que si quería asegurarse de que no le faltara jabón, que si el tendedero estaba bien asegurado. Carla sabía que no necesitaba verificar nada de eso, pero no decía nada. Había algo reconfortante en su presencia, en la manera en que le preguntaba sobre su trabajo, como si genuinamente le interesara. ¿Cómo aprendiste a lavar así?, le preguntó él una mañana, observando la manera meticulosa en que ella trataba cada prenda. Mi abuela me enseñó. Decía que la ropa cuenta historias, que cada mancha habla de una vida vivida, que tratarla con cuidado era una forma de respetar a las personas que la usaban. Roberto se quedó pensativo ante esas palabras. Tu abuela era una mujer sabia. Lo era, respondió Carla con una sonrisa triste. Murió cuando yo tenía 15 años. A veces la extraño tanto que duele. Fue la primera cosa personal que compartió con él, y Roberto sintió que era un regalo, una pequeña ventana hacia el interior de esa mujer que guardaba tanto dentro de sí. Las semanas pasaron y se convirtieron en un mes. Carla venía 2 veces por semana, siempre puntual, siempre dedicada. Y cada visita traía pequeñas conversaciones que se extendían un poco más, revelaciones que se volvían un poco más profundas. Roberto descubrió que Carla había estudiado hasta el 6º grado, más de lo común para las mujeres del pueblo, porque su padre creía en la educación. Que le encantaba leer pero no tenía dinero para comprar libros. Que soñaba con que Miguel pudiera ir a la universidad algún día, aunque no sabía cómo lo lograría. Carla descubrió que Roberto había crecido en la ciudad, hijo de comerciantes prósperos que esperaban que siguiera el negocio familiar, que había estudiado administración pero su verdadera pasión era la tierra, el trabajo con las manos, crear algo desde cero, que había comprado la hacienda contra el consejo de todos porque necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las expectativas que lo ahogaban. ¿Por qué nunca te casaste?, le preguntó Carla una tarde, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Roberto tardó en responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque nunca encontré a alguien con quien quisiera compartir mi vida de verdad. Conocí mujeres interesadas en mi dinero, en mi apellido, en lo que podía darles. Pero nunca conocí a alguien que me viera a mí, solo a mí, con todos mis defectos y mis sueños extraños. Carla entendió eso más de lo que él sabía. Yo pensé que había encontrado a alguien así, dijo ella en voz baja. Alguien que me amaba por quien era, pero resultó que solo me amaba mientras le convenía. No necesitaron decir más. En ese intercambio de verdades, algo se selló entre ellos, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. El pueblo, por supuesto, había empezado a murmurar. Las mujeres notaban que Carla caminaba diferente ahora, con la cabeza un poco más alta, con una luz en los ojos que no estaba ahí antes, y notaban que Roberto, ese hombre serio que apenas interactuaba con la gente del pueblo, sonreía más últimamente. Va 2 veces por semana a esa hacienda, comentaba una mujer en la tienda. ¿Y quién sabe qué hace allá adentro?, insinuaba otra con malicia. Lavar ropa, supongo. Aunque con esa mujer nunca se sabe, respondía una tercera. Doña Mercedes, que escuchaba estos comentarios mientras compraba harina, no pudo contenerse más. Ustedes deberían tener vergüenza, hablando así de una mujer trabajadora que solo trata de darle una vida mejor a su hijo. Carla es más digna que todas ustedes juntas.
El silencio que siguió fue incómodo, pero las miradas no cambiaron. El juicio estaba tan arraigado en esa comunidad que ni las palabras de verdad podían moverlo. Carla sabía que hablaban. Siempre hablaban. Pero ahora, con el ingreso estable que le daba el trabajo en la hacienda, podía permitirse ignorarlos un poco más. Había comprado zapatos nuevos para Miguel, había reparado el techo de su casa, había comenzado a ahorrar un poco cada semana. Por primera vez en años, sentía que tal vez podría construir un futuro diferente. Una tarde, mientras colgaba sábanas limpias en el tendedero, escuchó un grito. Era Roberto, llamándola desde la casa con urgencia en la voz. Dejó todo y corrió hacia él, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué pasó?», preguntó sin aliento. «Ven, quiero mostrarte algo». La llevó a través de la casa hasta una habitación que siempre había estado cerrada. Cuando abrió la puerta, Carla se quedó sin palabras. Era una biblioteca, con estantes de madera que iban del piso al techo, llenos de libros de todos los tamaños y colores. «El antiguo dueño los dejó aquí», explicó Roberto. «He estado ordenándolos y limpiándolos. Recordé que dijiste que te gustaba leer, pero no tenías libros. Puedes tomar los que quieras, cuando quieras. Considera esto parte de tu pago, si te parece bien». Carla sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Caminó lentamente hacia los estantes, pasando los dedos por los lomos gastados. Había novelas, libros de historia, de poesía, de ciencias, un tesoro inimaginable. «No sé qué decir», susurró. «No digas nada, solo disfrútalos». Esa noche, Carla volvió a su casa con 3 libros en su canasta. Miguel ya dormía cuando llegó, así que se sentó junto a la vela y abrió el primero. Era una colección de poemas de amor, y mientras leía, no podía dejar de pensar en Roberto, en su gesto, en la manera en que parecía entender exactamente lo que ella necesitaba sin que tuviera que pedirlo. En la hacienda, Roberto también pensaba en ella, en su sonrisa cuando vio los libros, en la luz que iluminó su rostro, en cómo su corazón había saltado al ver esa alegría pura. Algo estaba creciendo dentro de él, algo que había esperado toda su vida sin saberlo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en 2 meses. La rutina se había vuelto cómoda, casi íntima en su familiaridad. Carla llegaba temprano, trabajaba con dedicación, pero ahora también se quedaba para el almuerzo cuando Roberto insistía. Comían en la cocina grande, conversando sobre todo y nada, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes, pero que de alguna manera se entrelazaban perfectamente. Roberto comenzó a llevar a Miguel a la hacienda en esos días. El niño había crecido cercano a él, corría a sus brazos cuando lo veía, reía con sus juegos. Ver a Roberto cargar a su hijo, mecerlo cuando lloraba, enseñarle palabras nuevas, hacía que algo se derritiera dentro de Carla. Una tarde lluviosa, mientras esperaban que escampara para que Carla pudiera volver a casa, Roberto tomó una decisión. Había estado pensando en esto durante semanas, luchando consigo mismo, pero ya no podía seguir callando. «Carla, necesito decirte algo». Ella levantó la vista del libro que estaba leyendo, notando la seriedad en su tono. Miguel dormía en sus brazos, ajeno a la tensión que llenaba repentinamente la habitación. «¿Qué sucede?». Roberto se sentó frente a ella, sus manos grandes descansando sobre sus rodillas, buscando las palabras correctas. «Cuando vine aquí, buscaba paz, buscaba un lugar donde pudiera ser yo mismo sin las presiones de la ciudad, sin las expectativas de mi familia. Pensé que quería soledad». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Pero entonces te conocí, y me di cuenta de que no era soledad lo que necesitaba. Era encontrar a alguien con quien compartir mi vida valiera la pena». Carla sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. No se atrevía a hablar, a romper el momento con palabras equivocadas. «Sé que el pueblo habla», continuó Roberto,
Sé que mi interés en ti solo te traerá más problemas. Sé que apenas nos conocemos y que esto probablemente es una locura. Pero también sé que cuando estás aquí, esta casa se siente como un hogar. Que cuando te vas, cuento las horas hasta que vuelvas. Que Miguel se ha robado mi corazón tanto como su madre. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que caía sobre los campos. No espero que sientas lo mismo. No espero nada, en realidad. Solo necesitaba que supieras que me he enamorado de ti, Carla. Completamente, irrevocablemente enamorado. El silencio que siguió fue largo y pesado. Carla miraba su espalda, procesando sus palabras, sintiendo cómo su propio corazón confirmaba lo que su mente había tratado de negar durante semanas. Ella también se había enamorado. En algún momento entre las conversaciones sobre libros y la manera en que él trataba a su hijo, entre los gestos pequeños de bondad y el respeto con el que siempre la trataba, se había enamorado perdidamente de este hombre. Pero el miedo la paralizaba. Ya había confiado antes, ya había creído en promesas, y la habían destrozado. «Roberto», dijo finalmente, su voz apenas un susurro, «yo también siento algo por ti, algo que me asusta porque no estoy segura de poder sobrevivir si resulta ser otra mentira». Él se volvió rápidamente, sus ojos brillando con esperanza y comprensión. «No es una mentira, Carla, te lo juro». «Eso me dijo él también», respondió ella, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. «Me juró que nunca me abandonaría. Me prometió que siempre estaría ahí, y cuando más lo necesité, cuando estaba asustada y embarazada y completamente sola, se fue como si nunca hubiera significado nada para él». Roberto cruzó la habitación y se arrodilló frente a ella, cuidando de no despertar a Miguel. Tomó sus manos entre las suyas, sintiendo las callosidades del trabajo duro, la fuerza escondida en esos dedos delicados. «No soy él. No puedo cambiar lo que te hizo, no puedo borrar ese dolor, pero puedo prometerte esto, nunca te mentiré. Si algún día mis sentimientos cambian, si algún día me doy cuenta de que cometí un error, te lo diré directamente, con honestidad. No te dejaré adivinando, no te abandonaré en silencio. Mereces eso como mínimo, mereces la verdad siempre». Carla lo miró a través de sus lágrimas, buscando alguna señal de falsedad, algún indicio de que esto era demasiado bueno para ser verdad. Pero solo vio sinceridad, vio un hombre que le estaba ofreciendo su corazón sin condiciones, sin esperar nada a cambio más que la oportunidad de demostrar que el amor verdadero sí existía. «No sé si puedo hacer esto», admitió ella. «No sé si soy lo suficientemente valiente». «No tienes que decidir ahora», dijo Roberto suavemente. «No tienes que decidir mañana ni la próxima semana. Tenemos tiempo. Lo que sí te pido es que no te cierres a la posibilidad, que me des la oportunidad de mostrarte que no todos los hombres son como él, que hay personas que cumplen sus promesas». La lluvia seguía cayendo afuera, creando un ritmo constante que llenaba el silencio mientras ambos procesaban lo que acababa de suceder. Miguel se movió en los brazos de su madre, abriendo los ojos brevemente antes de volver a dormirse, ajeno al momento que estaba cambiando el curso de sus vidas. Finalmente, Carla asintió. Era un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero Roberto lo vio y sintió que algo se expandía en su pecho, algo parecido a la esperanza, pero más sólido, más real. «Está bien», susurró ella. «No prometo nada, pero puedo intentarlo. Puedo darle una oportunidad a esto, sea lo que sea». Roberto sonrió, y era una sonrisa tan pura, tan llena de alegría genuina, que Carla no pudo evitar sonreír también a través de sus lágrimas. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar, y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes, iluminando la tierra mojada con una luz dorada que prometía nuevos comienzos. Los siguientes meses transformaron la vida de Carla de maneras que nunca había imaginado.
Roberto cumplió su palabra de ir despacio, de no presionarla, pero su presencia constante se convirtió en algo que ella esperaba con ansias. Ya no eran solo empleada y patrón, aunque técnicamente seguía siendo su lavandera. Ahora eran amigos, confidentes, dos personas que se estaban conociendo con la profundidad que solo permite la honestidad verdadera. El pueblo, naturalmente, hervía de especulaciones. Las visitas de Carla a la hacienda se habían vuelto más frecuentes, y aunque siempre había una razón legítima, los chismes crecían como maleza después de la lluvia. «Dicen que el hacendado está perdiendo la cabeza por esa mujer», comentaba don Héctor en la cantina. «¿Y qué puede ver en ella? Con un hijo sin padre, sin un centavo en el bolsillo», agregaba otro hombre con desprecio. «Tal vez ve lo que ustedes son demasiado ciegos para notar», intervino don Sebastián, el herrero del pueblo, un hombre de pocas palabras pero mucho sentido común. Una mujer honrada, trabajadora, que ha sacado adelante a su hijo contra todo pronóstico. Eso vale más que todos sus juicios mezquinos. Pero las palabras de defensa eran pocas comparadas con el torrente de críticas. Las mujeres del pueblo eran especialmente duras. Veían en la cercanía entre Roberto y Carla una afrenta personal, como si ella hubiera robado algo que les pertenecía por derecho. Carla sentía el peso de esas miradas cada vez que salía de su casa, pero ahora tenía algo que la sostenía, algo más fuerte que el juicio de extraños. Tenía la certeza de que alguien la veía, realmente la veía, y la valoraba por quien era. Una tarde, Roberto le propuso algo que la tomó completamente por sorpresa. «Quiero que Miguel y tú vengan a cenar aquí el domingo. Nada formal, solo una comida tranquila. He estado practicando algunos platillos y me gustaría cocinar para ustedes». Carla dudó. Una cosa era venir a trabajar, otra muy diferente era aceptar una invitación social que confirmaría todos los rumores del pueblo. Roberto notó su vacilación. «Entiendo si no quieres. No quiero ponerte en una posición incómoda, pero me gustaría que supieras que no me importa lo que piensen. No me avergüenzo de mis sentimientos ni de querer pasar tiempo contigo y con Miguel». Esas palabras derritieron las últimas resistencias de Carla. «Vendremos. Nos encantaría». El domingo llegó con un cielo despejado y el aire tibio de la tarde. Carla se puso su mejor vestido, el que había comprado con sus primeros ahorros del trabajo en la hacienda. Era sencillo pero elegante, de un color azul que hacía resaltar sus ojos. Le peinó el cabello a Miguel con cuidado especial y caminaron juntos hacia la hacienda, la mano pequeña del niño aferrada a la suya. Roberto los esperaba en el porche, vestido también con más cuidado de lo usual. Cuando vio a Carla acercarse, sintió que se le cortaba la respiración. Era hermosa, siempre lo había sido, pero hoy había algo diferente en ella, una confianza nueva que la hacía brillar. La cena fue perfecta. Roberto había preparado un guiso de carne con verduras, arroz esponjoso y tortillas calientes. Miguel comía con entusiasmo, manchándose la cara de salsa, y ambos adultos reían al verlo tan feliz. La conversación fluía naturalmente, saltando de un tema a otro con la facilidad de viejos amigos. Después de cenar, mientras Miguel jugaba con unos bloques de madera que Roberto había tallado especialmente para él, los dos se sentaron en el porche a ver el atardecer. El cielo se teñía de naranjas y rosas, pintando las nubes con colores imposibles. «Gracias por venir», dijo Roberto suavemente. «Esto es lo que más he deseado en mucho tiempo, simplemente estar así, contigo, con Miguel, sin pretensiones ni complicaciones». «Yo también lo he deseado», admitió Carla, «aunque me asusta un poco lo rápido que esto se está volviendo importante para mí. Importante de una manera que no estoy segura de poder manejar si sale mal». Roberto tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No va a salir mal, no si ambos somos honestos, si nos comunicamos, si elegimos construir esto juntos cada día». «¿Y qué hay de Miguel?», preguntó Carla.
la preocupación tiñendo su voz. Ya te adora. Si esto no funciona, si algún día decides que esto fue un error, no solo me perderás a mí, lo perderás a él también, y él te perderá a ti. No estoy segura de poder permitir que eso suceda. Miguel es parte de ti, respondió Roberto con firmeza. Amarte significa amarlo a él también. No son un paquete del que puedo elegir partes. Son una unidad, y yo los quiero a ambos. No como algo temporal, sino como algo permanente. Las lágrimas llenaron los ojos de Carla nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza. Se recostó contra su hombro, sintiendo el latido firme de su corazón, y por primera vez en años se permitió creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Carla recordaba haber vivido. Roberto comenzó a enseñarle sobre el funcionamiento de la hacienda, no porque esperara que trabajara más, sino porque quería compartir esa parte de su vida con ella. Le mostró cómo manejaba las finanzas, cómo decidía qué cultivos plantar, cómo trataba con los trabajadores. Algún día, le dijo una tarde mientras recorrían los campos, me gustaría que esto fuera nuestro, no mío, nuestro. Carla se detuvo en seco, mirándolo con ojos enormes. Roberto, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero un futuro contigo. No sé exactamente cómo se verá ese futuro, no tengo todo planeado, pero sé que quiero que estés en él, de manera permanente. Era lo más cerca que había estado de una declaración formal, y ambos lo sabían. Carla sintió que el corazón le latía tan fuerte que pensó que podría salírsele del pecho. Yo también quiero eso, susurró, pero tengo miedo, tanto miedo. Lo sé, y está bien tener miedo, pero no dejes que el miedo te robe la posibilidad de ser feliz, de que Miguel sea feliz, de que seamos felices juntos. Esa noche, cuando Carla volvió a su casita junto al camino, se sentó afuera bajo las estrellas mientras Miguel dormía adentro. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día que Roberto llegó al pueblo. Pensó en cómo había pasado de ser una mujer invisible, juzgada y apartada, a sentirse vista, valorada, amada. Pero también pensó en los desafíos que enfrentarían. El pueblo no los aceptaría fácilmente. Habría obstáculos, comentarios hirientes, momentos difíciles. ¿Sería suficiente el amor para superar todo eso? La respuesta vino en forma de un recuerdo. Miguel, corriendo hacia Roberto con los brazos abiertos. La risa genuina de ambos. La manera en que Roberto lo cargaba como si fuera lo más natural del mundo, como si ese niño hubiera sido siempre parte de su vida. Sí, decidió Carla. El amor sería suficiente, porque no era solo amor romántico entre dos personas, era algo más grande, más fuerte. Era la construcción de una familia donde ninguno de los tres había tenido una antes. Era la promesa de un futuro diferente para Miguel, donde no sería el niño sin padre, sino el niño amado por dos personas que habían elegido ser sus padres. Al día siguiente, Carla llegó a la hacienda con una determinación nueva en sus ojos. Roberto estaba en el establo, revisando uno de los caballos, cuando ella entró. «Necesito decirte algo», anunció sin preámbulos. Él dejó lo que estaba haciendo inmediatamente, notando el tono serio de su voz. «¿Qué sucede?» «Estoy lista», dijo simplemente. «Estoy lista para dejar ir el miedo. Estoy lista para confiar en ti, en nosotros. Estoy lista para construir ese futuro del que hablaste». Roberto la miró por un largo momento, asegurándose de que hablaba en serio. Cuando vio la certeza en sus ojos, la cruzó la distancia entre ellos y la tomó en sus brazos. «¿Estás segura?», preguntó contra su cabello. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida». Fue en ese momento, en ese abrazo lleno de promesas, no dichas pero profundamente sentidas, que ambos supieron que habían cruzado un punto sin retorno. Ya no eran dos personas explorando una posibilidad.
Eran dos personas comprometidas con construir algo real, algo duradero. Por supuesto, el universo tiene una manera peculiar de probar nuestras decisiones justo cuando las tomamos. Esa misma tarde, mientras Carla caminaba de regreso a casa con Miguel, se encontró cara a cara con un grupo de mujeres del pueblo. Entre ellas estaba Beatriz, una de las más vocales en sus críticas, y por la expresión de su rostro, estaba lista para causar problemas. «Mira nada más», dijo Beatriz con voz alta, asegurándose de que todos los que pasaban pudieran escuchar. La lavandera regresando de la hacienda, o debería decir la nueva señora de la hacienda, porque eso es lo que pretendes, ¿verdad? Atrapar a un hombre rico con tu encanto. Carla sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. Por Miguel, por Roberto, por sí misma. No iba a darles el gusto de verla alterada. «Lo que hago o dejo de hacer no es asunto tuyo», Beatriz respondió con voz tranquila pero firme. «Es asunto de todos cuando una mujer sin moral trata de aprovecharse de un hombre bueno». ¿Sin moral? Carla sintió que algo dentro de ella se quebraba. Todos estos años aguantando, tragándose el dolor, aceptando el juicio, pero ya no. ¿Qué sabes tú de moral? ¿Qué saben ustedes de lo que he vivido, de las decisiones que he tenido que tomar para sobrevivir? Juzgan sin conocer, hablan sin entender. «Todos sabemos lo que eres», escupió otra mujer. «Una mujer que tuvo un hijo fuera del matrimonio, que se ofrece al primer hombre con dinero que llega al pueblo». Miguel, sintiendo la tensión, comenzó a llorar aferrado a las piernas de su madre. Fue ese llanto lo que le dio a Carla la fuerza que necesitaba. «Mi hijo no es motivo de vergüenza», dijo con voz clara y fuerte. «Es la mejor parte de mí, y si Roberto me valora, si nos valora, es porque ve algo en nosotros que ustedes son incapaces de ver en nadie. Ve bondad, potencial, amor verdadero. Algo que claramente falta en sus vidas si lo único que pueden hacer es criticar la felicidad ajena». Se dio vuelta para irse, pero Beatriz no había terminado. «No durará. Hombres como él no se quedan con mujeres como tú. Ya verás. Te usará y te dejará, tal como lo hizo el otro». Esas palabras fueron como una bofetada, pero Carla no se volteó. Cargó a Miguel y siguió caminando, la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que algo se desmoronaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si todo esto era temporal? ¿Y si Roberto eventualmente se cansaba de lidiar con el juicio del pueblo, con las complicaciones que ella traía a su vida? Cuando llegó a su casa, se dejó caer en la silla con Miguel todavía en brazos. El niño había dejado de llorar, pero la miraba con esos ojos enormes que parecían entender más de lo que su edad sugería. «Todo va a estar bien», le susurró, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. «Mamá no va a dejar que nada malo nos pase». Esa noche no durmió. Las palabras de Beatriz se repetían en su mente como un eco cruel. Y cuando finalmente se quedó dormida, sus sueños estaban llenos de Roberto alejándose, dejándola sola nuevamente, probando que el mundo tenía razón, y ella había sido una tonta por creer en algo diferente. A la mañana siguiente, Carla despertó con los ojos hinchados y el corazón pesado. Había decidido durante las horas interminables de la noche que necesitaba hablar con Roberto, contarle lo que había pasado, aunque parte de ella temía su reacción. ¿Se daría cuenta de que ella traía demasiados problemas? ¿Comenzaría a ver las complicaciones que su relación causaba? Pero cuando llegó a la hacienda esa mañana, encontró a Roberto esperándola en el porche con una expresión que nunca le había visto antes. Había furia en sus ojos, una ira contenida que hacía que su mandíbula se tensara. «¿Qué pasó?», preguntó Carla inmediatamente, dejando a Miguel en el suelo. «Escuché lo que te dijeron ayer», respondió Roberto con voz tensa. «Don Sebastián me lo contó esta mañana. Estaba en la plaza cuando sucedió». Carla sintió que se le encogía el estómago. «Roberto, no es importante, son solo palabras».
No son solo palabras cuando lastiman a la persona que amo, replicó él, bajando los escalones para estar frente a ella. No son solo palabras cuando atacan a mi familia. Esa palabra familia hizo que algo se expandiera en el pecho de Carla. ¿Tu familia? Sí, mi familia. Tú y Miguel. Eso es lo que son para mí, y no voy a permitir que nadie los trate así. Tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Carla, sé que hemos estado tomando las cosas con calma, respetando tus tiempos, tus miedos. Pero después de lo que pasó ayer, me di cuenta de algo. No quiero esperar más. No quiero que pase ni un día más donde la gente pueda cuestionarte, donde puedan hacerte sentir menos de lo que eres. Se arrodilló frente a ella y Carla sintió que el mundo se detenía. Miguel, ajeno a la magnitud del momento, jugaba con las piedras del camino. «Cásate conmigo», dijo Roberto con voz firme y clara. «No porque quiera protegerte de los chismes, aunque también quiero eso. No porque quiera darle un padre a Miguel, aunque sería el honor de mi vida, sino porque te amo, porque no puedo imaginar mi vida sin ustedes, porque cada mañana me despierto pensando en ti y cada noche me duermo agradeciendo que existas». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carla ahora. «Roberto, yo no sé si...» «No tienes que responder ahora mismo», interrumpió él suavemente. «Solo quiero que sepas que estoy seguro, completamente seguro. No me importa lo que diga el pueblo, no me importa si esto es demasiado rápido o poco convencional. Solo me importas tú». Carla lo miró, este hombre que había entrado en su vida como un extraño y se había convertido en su ancla, su refugio, su esperanza. Pensó en todas las razones por las que debería decir no, por las que debería protegerse, pero luego pensó en todas las razones por las que debería decir sí. «Sí», susurró finalmente. «Sí, me casaré contigo». Roberto se puso de pie tan rápido que casi perdió el equilibrio, y la envolvió en un abrazo que la levantó del suelo. Miguel, al ver a su madre en el aire, comenzó a reír y extendió sus bracitos, queriendo ser incluido. Roberto lo levantó también, y los tres se quedaron allí, abrazados en el camino de entrada de la hacienda, comenzando oficialmente a ser la familia que ya eran en sus corazones. La noticia explotó en el pueblo como dinamita. El hacendario rico iba a casarse con la lavandera sin marido, con el hijo bastardo. Era el escándalo del siglo, al menos en ese pequeño rincón del mundo. Las reacciones fueron exactamente lo que Carla esperaba. Las mujeres estaban indignadas, los hombres confundidos, y solo un puñado de personas, como doña Mercedes y don Sebastián, expresaron su alegría genuina. «Ese hombre debe estar loco», decía don Héctor en la cantina. «O ella lo tiene embrujado», sugería otro con malicia. «¿Qué pensarán sus familiares en la ciudad? Seguro no aprobarán esto», comentaba una mujer en la tienda. Pero Roberto no se inmutaba. De hecho, parecía disfrutar del escándalo que había causado. 2 días después del compromiso, hizo algo que dejó al pueblo completamente atónito. Contrató a un carpintero para que construyera un letrero grande en la entrada de su hacienda. El letrero decía: «Hacienda Esperanza, hogar de la familia Méndez Silva». Carla casi se desmaya cuando lo vio. «Roberto, ¿qué hiciste?» «Puse nuestros apellidos juntos», respondió él con una sonrisa traviesa. «Quiero que todos sepan que esto es real, que es permanente, que tú y Miguel no son un secreto o algo de lo que avergonzarme, sino mi orgullo y mi alegría». Esa noche, sentados en el porche de la hacienda mientras Miguel dormía adentro, Roberto le contó algo que nunca había compartido antes. «Mi madre murió cuando yo tenía 10 años», comenzó, su voz suave en la oscuridad. «Mi padre se volvió a casar un año después, con una mujer que nunca me aceptó. Para ella, yo era un recordatorio constante de su predecesora, alguien que le impedía tener a mi padre completamente para sí misma».
Carla apretó su mano, sintiendo el dolor en sus palabras. Crecí sabiendo que no encajaba en mi propia casa. Mi padre me quería, creo, pero estaba tan ocupado con sus negocios que no notaba cómo me trataba mi madrastra cuando él no estaba. No fue abuso físico, solo frialdad, indiferencia, el tipo de rechazo que te hace cuestionarte si mereces ser amado. Por eso nunca me casé, continuó, porque nunca encontré a alguien que me hiciera sentir que pertenecía a algún lugar, hasta que te conocí a ti. Contigo me siento en casa por primera vez en mi vida. Y cuando veo cómo amas a Miguel, cómo lo proteges y lo cuidas a pesar de todo lo que has enfrentado, veo el tipo de amor que siempre anhelé recibir. Carla sintió que las lágrimas le quemaban los ojos nuevamente. Roberto, No tienes que decir nada, la interrumpió suavemente. Solo quiero que entiendas por qué esto es tan importante para mí. ¿Por qué quiero gritar desde los tejados que eres mía y que yo soy tuyo? Porque finalmente encontré mi lugar en el mundo, y ese lugar está contigo. Se besaron entonces, bajo el cielo estrellado, con el sonido de los grillos llenando la noche. Era un beso lleno de promesas, de dolor compartido que se transformaba en esperanza, de dos almas rotas que se habían encontrado y decidido sanar juntas. Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Roberto quería algo simple pero significativo, algo que honrara su amor sin caer en la ostentación. Decidieron casarse en la capilla del pueblo, a pesar de las objeciones del padre Tomás, quien no estaba completamente convencido de la unión. «Es irregular», le dijo el sacerdote a Roberto en privado. «Ella tiene un hijo fuera del matrimonio. Hay complicaciones. El único problema aquí es el juicio de personas que se dicen cristianas, pero han olvidado lo que significa la compasión», respondió Roberto con firmeza. «Si no quiere casarnos, encontraré a alguien que lo haga, pero preferiría que fuera usted, porque a pesar de sus dudas, sé que es un hombre bueno». El padre Tomás suspiró, reconociendo la verdad en esas palabras. «Está bien, los casaré, pero espero que ambos entiendan el compromiso que están haciendo». «Lo entendemos mejor que la mayoría», aseguró Roberto. Carla, por su parte, tenía sus propias batallas que librar. Su pequeña casa se había convertido en un refugio solitario, ya que incluso las pocas amigas que tenía se habían distanciado después del anuncio. Solo doña Mercedes la visitaba regularmente, ayudándola a coser su vestido de novia con retazos de tela que Roberto había comprado en la ciudad. «No les hagas caso a las envidiosas», le decía la anciana mientras cosían. «Encontraste un hombre bueno que te ama de verdad. Eso es más de lo que la mayoría de ellas puede decir, aunque hayan tenido bodas grandes y maridos que les dieron su apellido». «Pero ¿y si tienen razón?», susurró Carla en un momento de debilidad. «¿Y si esto es un error? ¿Y si eventualmente Roberto se da cuenta de que cometió un error?». Doña Mercedes dejó de coser y miró a Carla directamente a los ojos. «Niña, el amor siempre es un riesgo, siempre, incluso en los matrimonios más tradicionales, más aceptados, hay incertidumbre. La diferencia es que tú y Roberto están entrando en esto con los ojos abiertos, conociendo los desafíos, eligiéndose a pesar de ellos. Eso es más valiente y más real que cualquier boda perfecta en papel, pero vacía en el corazón». Esas palabras se quedaron con Carla, dándole fuerza en los momentos cuando las dudas amenazaban con consumirla. Una semana antes de la boda, sucedió algo que nadie esperaba. Un hombre llegó al pueblo en una camioneta vieja y polvorienta, preguntando por Carla. Era Marcos, el padre de Miguel, el hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Doña Mercedes fue quien le dio la noticia a Carla, llegando a la hacienda con urgencia. «Ese hombre está aquí, el padre de Miguel, está en el pueblo preguntando por ti». Carla sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Roberto, que estaba presente, la sostuvo inmediatamente. «¿Qué quiere?». «No lo sé», admitió Carla.
su voz apenas un susurro. Después de 2 años, ¿qué podría querer? Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Roberto con calma, aunque por dentro hervía de furia. ¿Quieres que vaya contigo? Carla asintió, agradecida por no tener que enfrentar esto sola. Se encontraron con Marcos en la plaza del pueblo. Él se veía mayor de lo que Carla recordaba, con ojeras profundas y una expresión de arrepentimiento que parecía genuina. Cuando la vio acercarse con Roberto a su lado y Miguel en brazos, algo pasó por su rostro, una mezcla de dolor y reconocimiento. «Carla», dijo, quitándose el sombrero. «Gracias por venir». «¿Qué quieres, Marcos?», preguntó ella sin rodeos, manteniendo a Miguel cerca. «Yo escuché que te vas a casar. Vine porque...» Se detuvo, luchando con las palabras. «Vine a pedirte perdón, por todo. Por haberte dejado, por no estar ahí cuando naciste, Miguel, por ser un cobarde». «¿Y qué se supone que debo hacer con tu perdón ahora?», preguntó Carla, sintiendo años de dolor subiendo a la superficie. «¿Después de 2 años? Después de que tuve que enfrentar sola el embarazo, el parto, las noches sin dormir, el juicio de todo el pueblo». «Lo sé», dijo Marcos, y había lágrimas en sus ojos. «Lo sé, y no espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que me arrepiento, que pienso en Miguel todos los días, que cometí el peor error de mi vida cuando los abandoné». Roberto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. «Miguel tiene un padre ahora, yo, y a diferencia de ti, no voy a abandonarlo. No voy a dejar que crezca preguntándose por qué no fue suficiente para que su padre se quedara». Marcos lo miró, y en sus ojos había derrota. «Lo sé, y me alegra que tenga a alguien bueno». Solo se volvió hacia Carla una última vez. «Solo quería decirte que lo siento, y que si Miguel algún día pregunta por mí, dile que su padre biológico fue un tonto que no supo valorar lo que tenía». Se dio vuelta para irse, pero Carla lo detuvo. «Marcos». Él se volvió, esperanzado. «Algún día, cuando Miguel sea mayor, si quiere conocerte, no se lo impediré. Pero será su decisión, no la mía ni la tuya. Y si ese día llega, más te vale que seas el hombre que debiste haber sido desde el principio». Marcos asintió, sin confiar en su voz, y se fue. Carla lo vio alejarse, sintiendo que un capítulo de su vida finalmente se cerraba. Roberto la abrazó, y Miguel, sin entender completamente pero sintiendo la tensión, apretó sus manitas alrededor del cuello de su madre. «¿Estás bien?», preguntó Roberto suavemente. «Sí», respondió Carla, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Estoy bien, porque tengo todo lo que necesito aquí mismo». Esa noche, de vuelta en la hacienda, Carla y Roberto hablaron durante horas sobre lo que había pasado, sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre cómo construir un futuro cuando el pasado sigue tocando a la puerta. «Hiciste lo correcto al darle la opción a Miguel de conocerlo algún día», dijo Roberto. «Muestra el tipo de persona que eres, generosa incluso con quien no lo merece». «No lo hice por él», admitió Carla. «Lo hice por Miguel, para que nunca tenga que preguntarse, para que nunca sienta que le oculté algo. Pero tú serás su padre en todos los sentidos que importan. «Y tú eres el amor de mi vida en todos los sentidos posibles», respondió Roberto, besando su frente. «En 4 días serás mi esposa y comenzaremos oficialmente nuestra vida juntos». Carla sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Las dudas seguían ahí, pequeñas pero presentes, pero ahora estaban superadas por algo más fuerte. La certeza de que había tomado la decisión correcta, de que este hombre que sostenía su mano era su futuro, y de que juntos podían enfrentar cualquier cosa que el mundo les lanzara.
El día de la boda amaneció con un cielo despejado que parecía bendecir la unión. Carla se despertó temprano en su pequeña casa, sabiendo que sería la última vez que dormiría allí como mujer soltera. Doña Mercedes llegó con las primeras luces del alba para ayudarla a prepararse, trayendo flores silvestres que había recogido del campo. «Hoy comienza tu nueva vida, niña», dijo la anciana con ojos brillantes mientras peinaba el cabello de Carla. «¿Y qué vida más hermosa te espera?». El vestido que habían cosido juntas era sencillo pero elegante, de un blanco cremoso que contrastaba bellamente con la piel bronceada de Carla. No tenía velo ni adornos excesivos, solo la pureza de las líneas simples y la delicadeza de las puntadas hechas con amor. Miguel, vestido con un traje pequeño que Roberto había mandado a hacer especialmente para él, corría por la casa con la emoción propia de un niño que siente que algo importante está sucediendo sin entender completamente qué. En la hacienda, Roberto también se preparaba con nerviosismo. Se había puesto su mejor traje, el que había traído de la ciudad, pero nunca había tenido ocasión de usar. Don Sebastián, quien se había ofrecido a ser su padrino, lo ayudaba con los últimos detalles. «Estás haciendo lo correcto», le dijo el herrero mientras ajustaba la corbata de Roberto. «Esa mujer tiene un corazón de oro, y tú eres el hombre que necesita para brillar». «Soy yo quien la necesita», corrigió Roberto. «Ella me salvó sin saberlo. Me dio un propósito, una razón para construir algo más grande que yo mismo». Cuando llegó la hora, el pueblo entero parecía haberse dividido. Algunos se negaron rotundamente a asistir, considerando la boda un insulto a las tradiciones. Otros vinieron por curiosidad mórbida, queriendo presenciar el espectáculo, pero unos pocos, los que realmente importaban, vinieron con el corazón abierto y genuina alegría. La capilla estaba medio vacía cuando Carla entró, pero ella solo tenía ojos para Roberto, que esperaba al frente con una expresión de asombro absoluto. Para él, ella era la criatura más hermosa que había visto jamás, caminando hacia él con Miguel de la mano, ambos representando el futuro que había soñado, pero nunca se atrevió a pedir. El padre Tomás ofició la ceremonia con más calidez de la que Carla esperaba. Cuando llegó el momento de los votos, Roberto tomó sus manos y habló con voz clara para que todos pudieran escuchar. «Carla, hoy me comprometo no solo contigo, sino con la familia que hemos construido. Prometo amarte en los días buenos y en los difíciles, cuando el mundo nos aplauda y cuando nos juzgue. Prometo ser el padre que Miguel merece y el compañero que tú necesitas. Prometo que cada día, al despertar, elegiré amarte nuevamente, porque el amor verdadero no es un sentimiento que llega y se va, sino una decisión que renovamos constantemente». Había lágrimas en los ojos de varios asistentes, incluso en algunos que habían venido con escepticismo. Carla respondió con voz temblorosa pero firme. «Roberto, me enseñaste que merezco ser amada, que mi pasado no define mi futuro, que la familia no es solo sangre sino elección. Prometo construir contigo un hogar lleno de amor, honestidad y respeto. Prometo ser tu compañera en esta vida que estamos creando juntos. Y prometo que Miguel crecerá sabiendo que el amor verdadero existe, porque lo vio en nosotros». Cuando el padre Tomás los declaró marido y mujer, Roberto besó a Carla con tanta ternura que era imposible no conmoverse. Luego se arrodilló frente a Miguel y le habló con seriedad. «Miguel, hoy me convierto oficialmente en tu papá. ¿Está bien para ti?». El niño, con la sabiduría simple de la infancia, asintió y se lanzó a los brazos de Roberto, provocando que varios de los presentes sollozaran abiertamente. La recepción fue en la hacienda, decorada con flores silvestres y faroles que creaban una atmósfera mágica al caer la tarde. No había orquesta elegante ni comida sofisticada, solo un grupo de mariachis local, platillos caseros preparados con amor, y la alegría genuina de quienes realmente se alegraban por ellos.
Doña Mercedes lloraba de felicidad mientras servía el pastel que ella misma había horneado. Don Sebastián brindaba con tequila, contando historias que hacían reír a todos. Los pocos trabajadores de la hacienda que habían asistido celebraban con entusiasmo, felices de ver a su patrón tan radiante. Mientras bailaban su primera pieza como marido y mujer, Roberto le susurró al oído a Carla: «¿Ves? Te dije que todo saldría bien». «Tenías razón», admitió ella, recostando la cabeza en su hombro. «Aunque todavía no puedo creer que esto sea real». «Es real», le aseguró él, «tan real como el latido de mi corazón, como el amor que siento cada vez que te miro». La noche continuó con música, risas y celebración. Miguel se quedó dormido en brazos de doña Mercedes, agotado por tanta emoción. Cuando los últimos invitados se fueron y la luna brillaba alta en el cielo, Roberto y Carla se sentaron en el porche de la hacienda, ahora oficialmente su hogar. «¿En qué piensas?», preguntó Roberto, notando la expresión pensativa de su esposa. «En todo lo que ha cambiado», respondió Carla. «Hace un año estaba sola, luchando por sobrevivir, convencida de que nunca merecería nada mejor. Y ahora tengo una familia, un hogar, un futuro lleno de posibilidades». «No cambiaste de la noche a la mañana», observó Roberto. «Siempre fuiste esa persona fuerte, valiosa, digna de amor. Solo necesitabas a alguien que te lo recordara. Y tú necesitabas encontrar tu lugar en el mundo», añadió Carla. «Creo que nos encontramos exactamente cuando ambos lo necesitábamos». Los meses que siguieron a la boda trajeron más cambios. Roberto formalizó la adopción de Miguel, dándole legalmente su apellido. El niño comenzó a llamarlo papá naturalmente, sin que nadie lo presionara, simplemente porque así sentía que debía ser. El pueblo, lentamente, comenzó a aceptar la nueva realidad. Algunos nunca dejaron de murmurar, pero sus voces se volvieron menos importantes a medida que la familia Méndez Silva demostraba día tras día que su amor era real y duradero. Carla floreció de maneras que nunca imaginó posibles. Con el apoyo de Roberto, comenzó a tomar clases de contabilidad en el pueblo vecino, ayudándolo eventualmente con la administración de la hacienda. Descubrió que tenía talento para los números y la organización, transformándose de lavandera a copropietaria activa del negocio. Roberto, por su parte, encontró en la paternidad una alegría que superaba cualquier éxito profesional. Ver a Miguel crecer, enseñarle a montar a caballo, leerle cuentos antes de dormir, estar ahí para sus primeras palabras completas y sus primeros pasos seguros, le dio un propósito que nunca supo que necesitaba. Un año después de la boda, mientras celebraban el cumpleaños de Miguel en la hacienda rodeados de amigos verdaderos, Carla y Roberto se escaparon por un momento al jardín. Ella tenía algo que decirle. «Estoy embarazada», anunció con una sonrisa radiante. Roberto la miró con ojos enormes, procesando la noticia. Luego la levantó en brazos y giró con ella, riendo con pura alegría. «¿De verdad? ¿Vamos a tener otro hijo?» «Vamos a tener otro hijo», confirmó ella. «Miguel va a ser hermano mayor». Esa noche, después de que todos se fueron y Miguel dormía profundamente, se sentaron juntos en su habitación, hablando sobre el futuro, sobre cómo sería tener un bebé, sobre cómo Miguel manejaría ser hermano mayor, sobre los sueños que tenían para su familia en crecimiento. «A veces todavía me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando», admitió Carla. «Que realmente tengo todo esto, que realmente merezco ser tan feliz». «Mereces esto y mucho más», respondió Roberto, besando su frente. «Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que lo sepas». Los años pasaron, trayendo más alegría y algunos desafíos. Nació una niña, a quien llamaron Elena, con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Miguel se convirtió en un hermano mayor protector y amoroso, orgulloso de su hermanita.
La hacienda prosperó bajo su administración conjunta. Carla demostró tener un ojo agudo para los negocios, ayudando a expandir las operaciones de manera sostenible. Roberto le dio crédito completo, asegurándose de que todos supieran que el éxito era compartido. El pueblo eventualmente aceptó que esta familia poco convencional era más sólida que muchas de las tradicionales. Los mismos que una vez criticaron ahora señalaban a los Méndez Silva como ejemplo de trabajo duro y dedicación familiar. Beatriz, la mujer que había sido tan cruel, eventualmente enfrentó sus propios problemas cuando su marido la dejó por otra mujer. Fue Carla quien, sin rencor, le ofreció trabajo en la hacienda cuando más lo necesitaba, demostrando una gracia que dejó a todos asombrados. ¿Por qué?, le preguntó Roberto una noche, después de todo lo que te hizo pasar. Porque alguien una vez me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría, respondió Carla simplemente, y porque el perdón libera más al que perdona que al perdonado. Miguel creció fuerte y seguro de sí mismo, sin las sombras de abandono que podrían haberlo perseguido. Cuando tenía 10 años, preguntó por su padre biológico. Carla y Roberto, fieles a su promesa, le contaron la verdad con honestidad apropiada para su edad. ¿Puedo conocerlo algún día?, preguntó Miguel. Si quieres, cuando seas mayor, respondió Carla. Pero quiero que sepas algo, mi amor. Roberto es tu padre en todos los sentidos que importan. El amor no se trata de sangre, se trata de elección, de estar presente, de no rendirse nunca. Miguel asintió, procesando la información. Luego miró a Roberto. Papá, ¿puedes enseñarme más sobre cómo manejar el tractor mañana? Y así, con esa simple pregunta, quedó claro que Miguel había elegido lo que realmente importaba. Ahora, sentados en el mismo porche donde tantas conversaciones importantes habían tenido lugar, Carla y Roberto observaban a sus hijos jugar en el jardín. Miguel, ya un joven de 15 años, empujaba a Elena en el columpio mientras ella reía con alegría. El sol se ponía sobre los campos que habían trabajado juntos, pintando el cielo con colores imposibles. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Carla, tomando la mano de su esposo, de haberte casado conmigo a pesar de todo. Roberto la miró como si hubiera dicho algo absurdo. ¿Arrepentirme, Carla? Casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me diste una familia, un propósito, un amor que ni siquiera sabía que era posible. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Porque fue difícil al principio, recordó ella. El pueblo, los chismes, las complicaciones. Todo lo que vale la pena es difícil, respondió él. Pero mira lo que construimos. Mira a nuestros hijos, nuestra vida, todo lo que logramos juntos. Cada desafío valió la pena por esto. Carla sonrió. Esa sonrisa que había cautivado a Roberto desde el primer día, la que ahora brillaba sin las sombras del pasado. «Te amo», dijo simplemente. «Y yo te amo a ti», respondió él. «Hoy, mañana y siempre». Mientras el sol terminaba de ponerse y las estrellas comenzaban a aparecer, la familia Méndez Silva se reunió en el porche. Miguel contaba una historia sobre algo que había pasado en la escuela. Elena reía sin entender completamente, pero feliz de estar incluida. Roberto tenía un brazo alrededor de Carla, y ella descansaba su cabeza en su hombro, exactamente donde pertenecía. Y en ese momento perfecto, en esa casa que había transformado de hacienda abandonada a hogar lleno de amor, se cumplió la promesa que se habían hecho años atrás. No importaba de dónde venían, no importaban los errores del pasado o los juicios del mundo. Lo único que importaba era esto: una familia construida sobre amor verdadero, respeto mutuo y la valentía de elegirse uno al otro cada día. Porque al final, las mejores historias no son las que comienzan perfectas, sino las que superan la imperfección para crear algo hermoso. Y esta historia, la de una lavandera que se negó a dejar que su pasado definiera su futuro, y un hacendero que encontró su hogar en el corazón de quien menos esperaba,
Era prueba de que el amor verdadero no solo existe, sino que puede transformar vidas enteras. ¿Te gustaría que ajustara algo en la historia o en el resumen para las escenas?